Hace muchos años que viajo por el mundo, y ha sido una infinidad de hoteles en los que me he quedado a descansar. Pero fue uno en particular que hizo que cambiara mi forma de ver el mundo. Corría el año de 1969 y quería viajar a otros lugares, esta vez quería conocer Japón, pues hacía mucho tiempo que quería ir. Salí de Pensilvania el 13 de octubre, recuerdo que fue un viaje largo que duró como 14 horas, hasta llegar a la capital de Japón, Tokio. Al salir del aeropuerto, me dirigí rápidamente a un restaurante pues tenía mucha hambre. Recuerdo que aún era temprano y no quería perder ni un minuto para conocer Tokio, entonces decidí contratar a un guía turístico, para que me llevara a conocer algunos lugares. Me llevó por varias partes de Tokio y llegamos a la ciudad de Okuma. Después que pasaron unas horas me di cuenta que ya estaba anocheciendo, y le pedí al guía turístico que me dejara en un hotel. Me dijo que solo había un hotel en esa ciudad, y yo le dije que estaba bien. Me mencionó que tuviera cuidado, pues cosas raras sucedían ahí. Después de media hora llegamos al hotel, y me di cuenta que era normal, tenía 2 pisos, pero estaba algo descuidado por fuera, además de lo antiguo que era, no parecía tener nada extraño. Pero cuando entré, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, se percibía una atmósfera muy rara, pero no le hice caso. Me acerqué a la persona que atendía el hotel, recuerdo que era un hombre anciano, y le pedí que me diera una habitación, pero cuando se la pedí no emitió sonido alguno, no me dijo nada, solo me dio una llave, y me señaló la habitación donde iba a quedarme. Le agradecí y me dirigí a la habitación. Me di cuenta que eran varias y no sabía cuál era la mía. No me había percatado que la llave tenía un número. El número era el 2032, entonces me dirigí a la habitación que coincidía con el número, y era la habitación que se encontraba hasta el fondo. Cuando llegué vi que a la par de la puerta había un calendario y un reloj que tenían la hora y fecha exacta. Todo parecía ir bien. Pero al introducir la llave en el cerrojo de la puerta y abrir la cerradura, escuché un ruido extraño que provenía de la habitación, y al abrir la puerta en su totalidad y entrar, rápidamente mi cuerpo se debilitó y mis párpados me empezaron a pesar. Nunca antes había sentido eso. Entonces me desmayé cayendo al suelo. Fui despertando lentamente, mientras la luz de la ventana entraba en la habitación y parecía ser que ya era de día. No sabía qué había pasado la noche anterior, qué sería ese extraño suceso. Me di cuenta que ya eran las 8 de la mañana, entonces me alisté para ir a conocer más lugares de Tokio, y salí de la habitación. Todo estaba normal. Hasta que abrí la puerta principal para salir de aquel hotel. No podía creer lo que estaba viendo. Un panorama escalofriante y aterrador. Lo que antes era una ciudad llena de casas y personas ahora no era nada. Todo había desaparecido, no entendía qué pasaba, porque todo estaba destruido. A lo lejos una enceguecedora luz se imponía sobre todo, era irreal lo que veía. ¿Acaso una gran explosión había destruido todo? ¿Y porque al hotel no le había pasado nada? Eran muchas las incógnitas que habían. Entonces respiré profundamente para tratar de digerir todo, y me calmé. Yo sabía que tenía que haber una explicación lógica. Entonces decidí explorar para ver si era el único lugar destruido o habían más. Fue cuando me di cuenta que la destrucción era inmensa, parecía no tener fin. Caminaba siempre alerta, en eso me fijé en una de las muchas ruinas que se encontraban en el lugar, y vi que una de ellas tenía el nombre de General Electric. La verdad no le hice mucho caso y seguí caminando, sin perder de vista el hotel. De repente a lo lejos vi un grupo de personas acercándose. Entonces me escondí detrás de unos escombros. Cuando finalmente pasaron a la par, me di cuenta que tenían unas armas y trajes extraños. Cuando finalmente pasaron, salí de mi escondite, pero cuando salí venía otro grupo, y este sí me logró ver. Entonces entré en pánico y me eché a correr con todas mis fuerzas hacia el hotel. Ellos venían detrás de mí, pero nunca dispararon. Seguí corriendo hasta que llegué al hotel y entré.
Aún fatigado me dirigí a mi habitación, y cuando estuve a punto de entrar, vi de nuevo el calendario, y al ver la fecha me sorprendí, pues era la fecha de 13 de octubre de 2032, no lo podía creer. Revisé como loco de nuevo el calendario, pero no había error, esa era la fecha. Me pellizqué el brazo para ver si estaba soñando, pero no era un sueño. Había viajado en el tiempo, pero ¿cómo? Entonces me acordé del anciano, y pensé que quizás él podía explicarme lo que estaba sucediendo. Pero cuando quise ir a preguntarle desde lo lejos me dijo: tu tiempo se ha terminado, has visto lo que tenías que ver. Y en un instante algo me jaló desde la habitación, y al entrar tuve la misma sensación que la primera vez que entré, quedando profundamente dormido. Cuando finalmente desperté, me levanté lo más rápido posible para ir a revisar el calendario, y cuando lo vi fue un alivio enorme, porque era la fecha del 13 de octubre de 1969, fue que comprendí que era al entrar a la habitación que podía viajar en el tiempo. Pero cuando entré de nuevo, esta vez no pasó nada, quizás solo había funcionado una vez. Después de todo lo que pasó me fui de ese hotel, aún sin explicación de ese extraño suceso. 2 años más tarde decidí regresar al mismo hotel. Pero cuando llegué, ya no estaba, solo había un espacio vacío. Yo sabía un poco de japonés y le pregunté a alguien sobre el hotel, pero mi sorpresa fue grande, cuando esa persona me dijo, que en ese lugar nunca antes había existido un hotel. En ese momento quedé impactado. Entonces comprendí que tanto el anciano del hotel, como el guía turístico eran los únicos que sabían de la existencia del hotel. No existiendo uno, sino 2 viajeros en el tiempo provenientes del año 2032, que regresaron al pasado de 1969. Quizás ese día entré accidentalmente en ese hotel. ¿Pero por qué habían elegido viajar a ese año? Quizás para impedir algo. Es muy probable. La verdad nunca lo sabré. Poco después, a unas calles de ahí me enteré que estaban inaugurando el inicio de la actividad de una central nuclear llamada Fukushima, y su fabricante era nada más y nada menos que la compañía General Electric. Fue cuando comprendí que la central nuclear Fukushima sería la causante del desastre del año 2032. Entonces quizás los viajeros del futuro habían regresado a los años 1969 y 1971 para impedir la activación de la central nuclear, pero al parecer habían fracasado, porque la central ya estaba activada. Me fui de aquel lugar pensando en si se cumpliría ese futuro lleno de destrucción, o si habría algún viajero más que impidiera esa destrucción. La verdad solo el tiempo lo dirá.